Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Muy amable. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho además a mi querida Marco Barrubias de Pedaleanda que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo estás, Mar? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Aurelio. ¿Tú qué tal? Bien, también, muchas gracias. Frita a la mañana, ¿no? Sí. ¿Y vienes en bici? En bici. En bicicleta. Entonces ya vengo aquí con una buena temperatura. Oh, que te veo, además que llegas, pero súper prendida, despierta. Sí, porque en justo. bicicleta no te puedes quedar dormido. No. Y aunque no quieras, ya llegas activo. Y justo es algo de lo que se ha comprobado mucho cuando las empresas adquieren este tipo como certificados, por ejemplo, empresa amigable con el ciclista, como que aumenta muchísimo el rendimiento de la gente. Sí, y sí, es claro. Justo hoy un poco de lo que platicaremos. Que la platicaremos, ya nomás ahorita te digo, pero Sí. también la parte física, ¿no? De poder hacer ejercicio en un momento determinado y además te trasladas a algún lugar, como lo hemos dicho siempre. ¿no? Muchas veces no tenemos tiempo de activarnos físicamente y matas dos pájaros de un tiro. Sí, claro. Y además, decía mi abuelita Pava, la vida es como la bicicleta, como si no pedaleas y si no le das, se te acaba, ¿eh? Exacto. Hay y que verlo toca así. ver a gente bien como de la tercera edad en bici en Querétaro y es muy admirable porque me ha tocado ver gente hasta que trae en la bici su bastón. Entonces, hasta para gente Qué que padre. tiene algún tipo como de dificultad o discapacidad, ayuda mucho la bici. O personas, tú debes haber tenido ya conocimiento de este tipo de situaciones, que en su vida se han subido a una bicicleta, También. ¿no? Así deberíamos que hay- hablar un día de sí. estos, ¿no? A ver, Como que no les se ha da- subido nunca, no sabe andar en bicicleta, nunca se subió en su vida a una bicicleta. Sí, Esa- esto por ejemplo me ha tocado verlo muy asociado con el tema de género, como que es más común que a los hombres les enseñen a andar en bici y a las mujeres a veces. Sí, ándale, Es ahí creo que hay un tema interesante. Sí. Bueno, ¿cómo los autos de repente afectan en la vida cotidiana? Nos saturamos de lo que obviamente tiene que ver con el casi o pareciera el medio de transporte, de movilidad por excelencia, como puede ser el vehículo particular. Mi Exacto, querida pareciera que es Marco el medio Barrubias. oficial y creo que al hablar de violencia vial creemos que solo nos afecta a peatones y ciclistas y a veces se nos pierde de vista cuántos de nosotros conocemos a alguien que ha tenido algún siniestro vial yendo dentro del auto. Sí. O una cifra de miedo que es la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años. O sea, de lo que se mueren los jóvenes en Querétaro, en México, Ajá. es de siniestros viales. Accidentes automovilísticos. Exacto, entonces a todas las personas nos conviene y nos beneficiaremos de tener este tipo de diálogos que apuntan por una mejor planeación y una ciudad más compacta, porque Sí. como tú decías, ¿no? Aparte del tema de la violencia, está el tema económico, el tema económico en cuanto a cuánto nos cuesta movernos Sí. en auto. Sí, claro, pero además, haciendo un balance rápido, nos damos cuenta, y yo voy solo en mi coche, volteo, y va solo en su coche, solo en su coche, solo en su coche, 2, 3 personas en algunos, pero Los raros. vehículos solitos, mi querida Exacto, y esto tiene, Covarrubias. como te digo, tiene un costo, ¿no? Ahí les quiero compartir un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que está impactante, ¿no? Porque ellos hicieron este estudio en Ciudad de México, pero muchos de estos como datos nos pueden servir aquí en Querétaro. Ellos calcularon que la gente que se mueve en coche gasta más o menos 5,000 pesos más al mes por moverse en coche. Entonces tiene todo un costo, aparte del costo de tiempo, un costo económico relacionado con impuestos, gasolina, costo de mantenimiento del auto. Entonces es algo que de alguna forma también está afectando la economía de las personas que se mueven en auto. Esto es 10 veces más caro que moverte en transporte de personal y 28 veces más caro que moverte en bici. Estaba entiendo. Sí, Iba a auxilio. apuntar el dato. Espérate, ¿cómo está? Ya. O sea que nos gastamos el dinero en el coche y en la gasolina. Exacto, En y lugar de mucha comprar gente libros ahorita o otra seguro cosa. que esté escuchándonos dice como sí, gasto mucho en coche, ¿no? Y a veces por eso como que nos separamos un poco entre personas que usamos diferentes medios de transporte porque pensamos que somos como adversarios en la vía. Porque los de los coches dicen, oye, ¿yo cómo crees? Yo pago 5,000 pesos más al mes por ir en coche, ¿no? Sí, Con claro. todo, pero esto tiene un montón de costos de externalidades que es lo que al final se está transmitiendo en este costo. No nos lleva a lo que tú has insistido mucho, en la que cuando no hay un transporte y como no hay un transporte público efectivo, eficaz, que sirva para resolver estas situaciones, pues mientras eso no ocurra, pues, el coche no nos queda otra opción. Exacto, mucha gente incluso adquiere deudas que representan como un peso muy grande en su vida y en su economía,
para poder moverse en coche. ¿Por qué? Porque no hay una red de ciclovías que les permita moverse en bici y no hay un transporte público eficiente. Porque la realidad es que, por ejemplo, otro de los datos que salieron aquí es que 41% de las personas que usan el auto para llegar a su oficina podrían llegar en 30 minutos pedaleando. Sí. Y que 35% de los empleados están entre 10 y 20 kilómetros de su oficina. Entonces realmente, y justo aquí yo mi pregunta, que yo ya lo sé, pero voy a fingir que no sé. Sí. Vamos a hacer como que no. Vamos a hacer como que no. ¿A qué distancia vives tú, Aurelio? Lo busqué ayer en internet como fan. Yo creo aquí que serán unos 15 kilómetros, ¿no? Vives a 10 kilómetros. ¿A 10 kilómetros? 30 minutos, o sea, si la ciclovía estuviera segura y eficiente, te harías 30 minutos pedaleando y lo que decías al principio, harías 30 minutos de ida y 30 minutos de regreso. Ya harías tu hora de ejercicio. Sí, fácil. Y así 2 en 1. O pon tú que dices, no, pues hoy tengo flojera, me voy a ir en el sistema de transporte público que es muy eficiente y voy a cultivar mi hábito de la lectura. Imagínate cuántos libros no leerías en un sistema eficiente de transporte que no tuvieras que hacer mucho transbordo, que no tuvieras que estar adivinando, esperando que llegara el transporte. Pero eso no está en mi realidad, digamos. No está en tu realidad. No es posible que exacto, lo pueda hacer, y en la tuya, igual que la tuya, en muchísimos de nuestros radioescuchas están pasando horas atorados en el tráfico y no, de alguna forma, la ciudad no nos da otra alternativa. Entonces, justo por eso, este tipo de discursos nos ayudan a imaginar y a decir, oye, espérate, podemos vivir en una ciudad distinta, podemos vivir en una ciudad que hay políticas ya que se están implementando, por ejemplo, en ciudades como París, que le llaman la ciudad de los 15 minutos, que se necesita empezar a planear para que la gente, por ejemplo, que esté a 15 minutos de distancia de lo que tiene que hacer. De lo que tiene que hacer y que pueda caminar. Sí, qué maravilla. Pero ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros, no? Exacto, y sí se puede hacer, ¿no? Sí. Justamente es tener este tipo de diálogos en diferentes niveles, ¿no? Desde las regidoras, los regidores, desde las administraciones municipales, las administraciones estatales, porque son políticas que se pueden hacer a priori, ¿no? Y que no son costosas. Hay como toda una lógica que es antes de la infraestructura, en el sentido de reglamentos, se puede hacer muchísimo que impactaría, en nuestra ciudad. ¿Tienes más datos? ¿Tienes más datos? Pues eso, ¿no? O sea, que el paradigma actual, la realidad es que todos y todas la estamos pasando mal, ya sea que estemos endeudados con nuestro coche, ya sea que pasamos horas en el tráfico y vamos desesperados en esto, ¿no? Yo digo, o sea, la gente en auto va desesperada, enojada, endeudada, la gente en transporte público va frustrada y resignada porque dice, esto nunca va a cambiar, amontonada. Sí, claro. A nosotros los ciclistas nos ven fluir en el tráfico, pero vamos paniqueados, espantados con las estadísticas, esperando que ese día lleguemos a nuestra casa con vida. Y eso, pues si le sirve de algo, y tengo fe en que va a servir de algo, compartimos todas y todas el sufrimiento ciudadano y nos podemos unir para tener una mejor calidad de vida, empezando por problematizar estas cosas, empezando a decir, oye, ¿por qué estamos viviendo en una ciudad donde se favorece que, no sé, la otra vez iba hacia la Griega y ya está ahí o sea, más de, no sé, 30 kilómetros ya se están desarrollando como casas y dices, que no hay infraestructura que te alcance. Pero tú decías políticas públicas y dice uno, hay políticas públicas. Bueno, es que deberían orientar justamente esas políticas públicas para que se pudiera favorecer, obviamente, que entiendo o se supone el trabajo de las autoridades para que haya un transporte público eficaz, ¿no? Que haya chance de poder utilizar la bicicleta. Tú me hacías la pregunta, el cuestionamiento. Yo me salgo en bicicleta y sabrá Dios si regreso. Exacto, ¿no? No solamente por mi mala condición física, sino porque cualquier cosa puede pasar. Sí, por ejemplo, a Prolongación Constituyente es una vía de alta velocidad que solo tiene una parte ciclovía, que cruzar, porque aparte hay como estos polos, ¿no? Donde el triángulo que hace 5 de febrero, Bernardo Quintana y la 57. Sí, así es. Separan completamente la ciudad. Entonces hay gente que, no sé, la gente que vive en Jardines de la Hacienda y que dice, híjole, yo quiero llegar al centro en bici, pero ¿por dónde? ¿No? Yo me quedé pensando, de regreso, ¿cómo paso al distribuidor, por ejemplo, para subir lo que es Prolongación Constituyentes en bicicleta? ¿Cómo le haría? Esa parte es una pesadilla. Ahí tiene como un cruce que va por abajo, pero tienes que ir unas partes, o sea, está diseñado para que la ciclovía te mande en sentido contrario y se siente como muy peligroso porque también hay un cruce como subterráneo, un poco abajo de todos estos distribuidores, y la realidad es que sí no es una infraestructura que invita
Ya le dije a mi hijo, vete a la universidad en bicicleta, puedes ir y regresar, estás joven, puedes pedalear sin problema. Y bueno, pues le dije, a ver, vamos a ver, fui en esa bicicleta, en la mía, y así circulamos. No, yo regresé y le dije, ¿sabes qué? No, pasan a 120 kilómetros por hora en esa bajada, peligrosísimo. Dije, no. Se cancela la bici. Cancelaba mucha la gente, bicicleta. muchos usuarios que podrían ser usuarios de bici los estamos perdiendo por eso, porque como que estamos de alguna manera fallando en protegerlo. Y cuando hablamos de políticas públicas es esto, ¿no? Y no orientadas solo al tema de bici, sino al tema de transporte público, al tema de vivienda accesible. Tenemos el tema de que muchas veces, o sea, que Querétaro es de los lugares con vivienda más cara. Sí. Y donde está más accesible son lugares que están más desconectados. Entonces ahí la gente que se ve forzada a vivir en esos lugares por el tema económico, se ve, o sea, no tiene acceso a transporte digno, a transporte seguro, claro, y a transporte económico. Bueno, me dice Octavio Martínez que si vas a hacer algún día alguna propuesta para que vayamos en bicicleta, utilicemos y disfrutemos de esta ciudad en esta temporada en bicicleta. Sí, pues ahí justo platicábamos fuera del aire. Yo como tal no organizo rodadas, coorganizo rodadas a veces con los de ciclismo urbano Querétaro. Uh-huh. También están los compañeros de Saca la Bici que salen cada miércoles. Están las y los compañeros de Casacas Verdes que salen también los miércoles. Lo padre es que hay muchísimas organizaciones, están Fridas en bici, están otros chavos que le llaman gravel, como más caminos rurales. Sí, se llama se llama Franelas Cycling Club. Entonces, o sea, igual ahí hoy les voy a dejar en mis redes sociales algunos de los colectivos, grupos que organizan rodadas, y casi que un día a la semana, una vez al día siempre hay rodadas. Siempre hay rodadas, o sea que sí hay manera de hacer. Hay manera y hay manera de empezar y agarrar. Falta difusión para que los vayamos haciendo a través de ese espacio, si no tienes inconveniente, ¿va? Por supuesto. Marco Barrubias, como siempre, me encanta verte porque llegas con tu mochila, tu casco, con una gran sonrisa siempre, que creo yo te genera la bicicleta. Ay, la verdad que sí. Qué maravilla. Muchísimas gracias. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos? ¿Cómo te sabemos de lo que haces? Igual estaré compartiendo estos datos y todas las rodadas que hay en ¡pedaleanda en las diferentes redes sociales. Bueno, como siempre, gracias, Marco Muchas Barrubias. Gracias que tengas bonito día. Gracias. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News Primera Emisión. De regreso voy a platicar con Marco Colín, es el director de mediación en el municipio de Querétaro. Hay un tema importante que usted tiene que conocer y que tiene que saber cómo resolver pues una controversia, una diferencia, algún problema, algún conflicto vecinal aquí en la capital queretana. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más.